11 de julio de 1944. Leders, a 12 kilómetros al noroeste de Saint-Lô, con las defensas alemanas asentadas al oeste de Saint-Lô y el río Bir reforzado con la llegada de la división Panzer-Lehr, Rommel planea un contraataque para detener el avance del 19º Cuerpo americano y obligarles a ponerse a la defensiva. El mando de la 9ª División de Infantería, asumiendo que los sonidos de la creciente actividad alemana durante la noche del día 10 correspondían a otra retirada, continuaba reorganizándose para proseguir el ataque, pero los alemanes contraatacan. Bienvenidos, soldado maldito, bienvenidos a la zona de guerra, bienvenidos a un vídeo más. Estamos en Normandy, The Beginning of the End, el segundo escenario. Este es el contraataque alemán, que lo tenemos por aquí. Un contraataque alemán, ya veremos cómo se apaña el tema, porque el primer escenario, muy mal, muy mal. Mis alemanes no hicieron mucho, muy poquito. Hombre, hubiéramos ganado si todos los objetivos, o sea, si solamente hubiésemos contado los objetivos, pero la cosa no era así, había que sumar también las bajas. Pero bueno, volviendo al escenario 2, seguimos en esta One Storm Series, ¿vale? Con la expansión de Alone in the Storm, y a petición de algún espectador, ¿vale? Voy a hacer el setup aquí directamente, ¿vale? Voy a hacer el setup. Bueno, pues para explicaros cómo funciona el setup, las propias reglas os viene cómo se hace, pero bueno, yo lo dejo aquí claro porque es lo único que no hice en la anterior partida. Y como vemos, aquí tenemos un oficial, tenemos aquí 3 Panzer Grenadier, ¿vale? Que son camiones, y uno de 4-3 de la MG-42, que es un camión también, ¿vale? Y hay que coger 3 de este tipo, de un oficial, 3 camiones Panzer Grenadier, patatín patata, ¿vale? Y aquí pues lo mismo, un oficial, 2 de MG-42, ¿vale? Que son camiones, un mortero y que tengan la letra C, ¿vale? Y aquí un oficial, pues lo mismo, que tenga un... Esto es un cañón de artillería de 105 milímetros, ¿vale? Son hipomóviles con la letra D, vale. Y con la compañía americana, pues hacemos lo mismo. Pues tenemos aquí un oficial con 3 infantería, tenemos 2, ¿vale? Aquí ponen 2. Son 2 compañías con un oficial y 3 de infantería. Aquí otro oficial con 3 de infantería y una MG también de 3-3, ¿vale? Más flojucha que la de los alemanes. Y aquí tenemos un oficial también con otra MG, pero de 6-3, este es más potentillo, con mortero también de 81 milímetros, una M1, ¿vale? Y otra M1 que es un antitanque de 57 milímetros, que es un camión, ¿vale? Que es de artillería total, ¿vale? Pues ¿cómo se hace el setup de esto? Bueno, pues aquí te dice que los regimientos estos, ¿vale? El regimiento 901 de la Panzer, entran en el turno 1 por el D800, entonces están fuera del tablero. De momento no hay que montarlo. El D800 pues lo tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, está fuera de cámara, ¿vale? Pues siguiendo el camino, al final de esta carretera tenemos la 800 y entraremos por aquí, ¿vale? Y aquí ponemos ya los americanos, que los americanos primero despliegan sin MG, ¿vale? Despliega en la D509. Venga, vamos a ir haciéndolo por aquí, pero primero voy a mover un poco, voy a ajustar mejor la camarita para que lo veamos más detalladamente. Vale, pues nos dice la D509 y adyacentes. Bueno, en este caso voy a dejarlo todos juntitos, ¿vale? Porque no superamos los 9 pasos. Aquí la IA va a estar bien protegida porque hay casas, ¿vale? La 509 es esta zona de aquí. Muy bien, el siguiente va a ser... lo tenemos por aquí. Adyacentes, compañía... aquí tenemos
La otra compañía sin ametralladora despliega en la 1209 y adyacentes. Vale, pues otra compañía sin MG, la 1209. Pues venimos por aquí, 1209 está aquí. Vale. Aquí también los metemos todos juntitos porque están todos metidos en la caseta que hay ahí. Puede ser una aldea, o puede ser un pueblucho mala muerte, o restos de unas ruinas, o vete tú a saber. Vale. Tenemos más por aquí. Adyacentes, compañía... Uy, perdonad que no lo había puesto por ahí bien. La compañía de infantería con MG despliega en la 813. Vale, pues 813. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. 813, ahí. Despliega en la 813. Pues vamos a ponerlo por aquí. Y adyacentes. Vale, pues este lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Y el oficial se va a quedar con estos de aquí. Vale, 813. Voy a volverlo a comprobar. Sí, 813 y adyacentes. Y la compañía de armas pesadas en la 915. Vale, pues la 915 la tenemos por aquí. Vale. A ver, os voy a enseñar qué es lo que hay por aquí. Bueno, estos son infantería, que ya lo conocéis, infantería normal y corriente. Vale, si os fijáis, esto ya no tienen una línea azul, con lo cual ya se sabe que esta infantería no es aerotransportada. Vale, esta es infantería de tierra normal y corriente. Y aquí la compañía D, si os fijáis, tenemos el mortero por un lado, ¿vale? La MG por otro lado, 6.3, como nos pedía. Y aquí tenemos este. Yo no he encontrado fichita sin que sea aerotransportada. No sé si es que me falta o yo por lo menos no la he encontrado. Si la tenéis vosotros, por favor, dejádmelo ahí en el comentario, en los comentarios, y me dedicaré a buscarlo más profundamente. Pero vamos, que yo no lo encontré. Y esta es la que nos decía. Vale, aquí he de explicar una cosita, ¿vale? El fuego, este cuadrito que veis aquí, ¿vale? Es antitanque, ¿vale? Este numerito de aquí ya sabemos que es el alcance que tiene. Este número es artillería, ¿vale? Que la artillería sí se puede atacar a la infantería, pero el antitanque no puede atacar a infantería, ¿vale? Que tiene un alcance de 4. Y ya está. Y esta es la letra D, a la compañía a la que pertenece. Y la T, que es muy importante, ¿vale? La T significa que tiene que ser transportada para poder moverse. Así que aquí le damos la vuelta. Y este tiene un transporte intrínseco, que le llama, ¿vale? Entonces, cuando tenga 2 impactos, por ejemplo, si este sufre 2 impactos, en vez de darle la vuelta como pasa con la artillería, tenemos que coger el marcador de impactos, este de aquí, ¿vale? En vez de 1, pues cogemos, le damos la vuelta, le ponemos 2, ¿vale? Por eso tiene aquí un -2. Para los que van con un transporte intrínseco y demás, pues eso, que no, como no tienen ahí la franja roja, pues es lo que hay, ¿vale? A ver, más cositas. A ver, estos se mueven por ruedas, ¿vale? Veis que tenemos aquí de color amarillo, significa que se mueven por ruedas. Si fuera negro, pues sería por cadenas, pero vamos, que esto va a ser importante para nosotros los alemanes. Esto de momento lo voy a dejar así, dado la vuelta, ¿vale? Aquí, como veis, tiene 15 puntos de movimiento, que esto es muy importante. Y ya veremos cuando desatalaja o atalajar y desatalajar y esas cositas, ¿vale? Cómo lo hace la IA. Aquí tenemos la compañía D, bueno, y el resto pues ya conocemos cómo funciona la infantería, ¿vale? Estos son iguales que los aerotransportados, lo único que estos son de tierra. Muy bien, pues por la parte alemana pues lo tenemos por el otro lado, fuera de tablero. Y vamos a empezar el primer turno, ¿vale? Que si os fijáis aquí en... a ver, dame un segundo, que lo tengo yo por aquí. Por aquí, vale, el lado americano en el oeste y los alemanes en el este. Vale, lo pone por aquí y tal. Muy bien, de aquí nos dicen
Notas sobre el terreno, no hay ninguna nota sobre el terreno. El jugador americano, los americanos despliegan primero, ¿vale? Ya han desplegado primero, eso no hay problema. Los americanos son cogidos por sorpresa, así que los 3 primeros turnos hay que tratar a las tropas americanas como novatas. Importante, ¿qué significa que una tropa sea novata o sea veterana? Pues cuando hace una tirada para dañar, ¿vale? Cuando sumas los factores de fuego y haces la tirada, en vez de la columna a la que pertenece, imaginaros que está en la columna del 10, pues en vez de la del 10 tiene que ser la anterior. Si fuera veterana sería la superior, ¿vale? Y ahora, el jugador alemán es el atacante y es el único que tiene activaciones en el turno 1. Perfecto. Perfecto. Pues venga, vamos a mover un poquito la camarita, vamos a hacer nuestros primeros movimientos y vamos a darle caña. Espera un momento, que antes de nada se me ha olvidado una cosita antes de empezar. Se me ha olvidado lo más importante, los objetivos. Los objetivos. El jugador alemán debe limpiar la carretera principal desde la D800 hasta el 817. O sea, la carretera principal, ¿vale? Esta de aquí, se va hasta fuera de plano, ¿vale? Pues sigue, no, es que no lo veis, ¿vale? Pero vamos, que es seguir toda la carretera. Ya lo iremos viendo. Y tengo que conquistarla y ya veremos si lo consigo. Y controlar los puentes 901. Venga, vamos a ello. Primero voy a coger fichitas objetivo, ¿vale? Las fichitas objetivo, que nos da igual la numeración. Aquí la numeración nos la pasa por el forrete. Vale, pues a ver, controlar puentes 901. Venga, vamos a ello. 901, que estaba aquí. Vale, lo tengo fuera de plano. Dame un segundo que voy a encuadrar mejor esto para que así lo vemos. Vale, 901 lo tenemos aquí, ¿vale? Casi fuera de plano. Ahora tenemos por aquí la 1208. 1208, pues 1208. Este puente de aquí. Ahora tenemos por aquí la 1410. 1410, que es este puente de aquí. Y ahora tenemos la 915, que es el puente que está donde están estos. 915, ¿vale? 915, bueno, luego lo coloco. Y ahora también nos dice que nos tenemos que hacer con el pueblo en la 804. 804, que estamos 900, 800... a ver, ¿qué me he ido? 804, que es este de aquí. Y nos tenemos que hacer también con la 805, o sea, este. Vale, pues estos son los objetivos que tenemos que cumplir, aparte de tomar toda la carretera hasta el final, ¿vale? Tenemos que llegar hasta... Bueno, sale, no sale entero, pero bueno, hasta aquí, ¿vale? Y ya está, ahora sí que sí, podemos empezar el primer turno, que ahora os voy a enseñar qué tropas tenemos. Vamos a empezar por la compañía B. Las compañías, o sea, los oficiales lo tenéis que coger de forma aleatoria. Bueno, yo lo he cogido así a la primera, digo A, B, C y me he quedado tan ancho, ¿vale? A menos que el escenario te diga, tienes que coger el de la letra B, por ejemplo. Entonces estás obligado a coger el de la letra B. Pero vamos, yo lo he cogido prácticamente todos consecutivos, excepto la compañía F. Y ya está, y me he quedado tan ancho, ¿vale? Bueno, compañía B, como veis aquí tenemos también con transporte intrínseco. Todas las compañías que voy a manejar de los alemanes tienen transporte intrínseco, ¿vale? Tienen 13 de movimiento y como veis es infantería, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes transporte intrínseco? Bueno, cuando tienes este tipo de transporte, tú no puedes cruzar un bocage, ¿vale? Si tú tienes que ir por carretera o bien por sitios como pueden ser caminos o incluso por zonas, vamos a llamar por césped, ¿vale? Por zonas vacías sí puedes ir, aunque los puntos de movimiento aquí son superiores, valen dos de movimiento en vez de uno, como pasa con la infantería, pero bueno, al ir con ruedas, ¿vale? Como la infantería no se puede deshacer de los camiones, lo dicho, no podemos saltar por los bocages, ¿vale? Tenemos que ir sí o sí por la zona de carretera. Entonces, vamos a ir ya con estos. A ver, son 3. Aquí tengo más de 9 pasos. Venga, pues vamos a ir
creo que me voy a abrir en Y, ¿vale? Voy a tirar por aquí y voy a tirar por aquí. A ver qué tal se nos va apañando. Primero, compañía B, venga, vamos a empezar por la 800. Sale fuera de plano. Dame un segundín que lo voy a encuadrar mejor. Entramos por la D800, que es la carretera de aquí, ¿vale? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me voy a mover 10, ¿vale? A ver, creo que se ha salido fuera de cámara. Dame un segundín. Vale, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Pues vamos a mover el siguiente, por la 800 también, ¿vale? Uy, le he dado la vuelta, perdonad. Vale, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y le dejamos ahí. Venga, pues cogemos, estos que los tengo yo por aquí ya apartados. Cogemos el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le voy a dejar aquí. Y este, como veis que ya lo había dicho antes, ¿vale? Tiene 13 puntos de movimiento y por aquí cuesta 1 de movimiento. No he puesto el tablero, o sea, el tablero, perdón. La tabla porque es tontería, o sea, se mueve uno por aquí y no hay más tutía. Esperar que os lo enseño. Vale, pues mirad, esto es lo que pasa cuando uno no se acuerda de las cosas, ¿vale? No lo voy a cortar, ni voy a editarlo, ni nada para que lo veáis, que se os puede ir la pinza. En realidad el movimiento tanto por cadenas como por ruedas a través de carretera, ¿vale? Es 0,5, no es 1. ¿Vale? 1 es a pie. Este 1 más 1 significa que te mueves 1. Si empiezas en carretera, mueves 1 y te regalan un punto de movimiento por esa misma carretera, ¿vale? Entonces, por ruedas y por cadenas, 0,5. Entonces sería 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Y lo dejamos aquí, ¿vale? O sea, se han movido 5 de los 13 posibles. ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Ahora cuando termine de moverlos, ahora vamos a ver una nueva mecánica, ¿vale? Este va a hacer lo mismo, pues 0, medio, 1, 1,5, 2,5, 3,5, perdón, me he liado. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, vale. Pues lo vamos a dejar aquí, vamos a mover también al oficial, ¿vale? Y lo vamos a dejar aquí atrás. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como hemos usado solo la mitad de nuestro movimiento, lo que voy a hacer ahora va a ser, darles la vuelta, ¿vale? Darle la vuelta, es decir, que van a desatarajar, van a bajar del camión, ¿vale? Entonces yo los voy a bajar a esta infantería del camión. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque al tener aquí un grupo de infantería que está fuera de plano, ¿vale? En la 509 tenemos ahí un grupo de infantería. Si yo me aproximo con los camiones, tengo más probabilidades de que me hagan pupa, ¿vale? Entonces, yo aquí los dejo ya con movimiento a pie y me voy a quedar tan ancho, así de claro. ¿Y por qué lo he dividido así en dos? Bueno, porque si yo pongo aquí 9 pasos, por ejemplo, en esta parte de aquí, en la 607, quedaría esta parte bloqueada y ya no podría pasar con ninguna compañía más, ¿vale? Entonces, vamos a ir ahora con la compañía, pues la F mismo, ¿vale? La compañía F la voy a abrir por aquí. Pues lo mismo de antes. Cogemos el camioncito, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. 4,5 y 5. Venga, vamos a dejarlo ahí. 5. 5, sí, lo dejamos ahí. Venga, 5. 5 hasta 13 son 8. Son 8, con lo cual estos también los voy a dejar así a pie, ¿vale? Y estos se van a mover, lo mismo, pues no voy a volver a contar, ¿vale? Lo dejamos aquí. Y ahora voy a mover estos de aquí, lo mismo. Que tienen lo mismo de movimiento, 13. Pues estos lo puedo coger y dejarlo aquí. Puedo coger y dejarlo aquí. Ya, pero si lo dejo aquí me van a pegar de tiros y me van a destrozar. Pero puedo dejarlo aquí y después puedo intentar hacer un asalto en el siguiente turno. Por ejemplo. Sí, venga, vamos a hacerlo así, ¿vale?
Venga, vamos a mover la ametralladora también. Que se va a quedar ahí, ¿vale? Y ya queda finalizado. Voy a poner los de finalizados, ¿vale? Esto queda aquí, finalizado. Este tipo de acción se puede hacer, ¿vale? O sea, tú puedes coger, moverte la mitad y que se bajen las tropas o desatalajar o lo que como queréis llamarlo, ¿vale? Podéis hacerlo sin problema. Bueno, ahora, eso sí, ahora ya que se han bajado del camión, aunque los camiones los acompañen, creo recordar que ya no podemos volver a utilizar los camiones para movernos, ¿vale? Ya no se pueden volver a utilizar porque el escenario no nos lo permite, no nos dice que nos pueda dejar subir y bajar tantas veces como queramos. Muy bien, pues dicho y listo, pues vamos ahora con la compañía de... Hay una cosa, perdonad, lo tenemos por aquí, ¿vale? Turno 1, que se me había pasado poner ahí el turno 1, y este escenario tiene 8 turnos. No he hecho fase de HQ porque acordaros que nosotros empezábamos antes. Y como estos solo han desplegado y no hacen nada más, pues fase de HQ no lo saltamos, ¿vale? Que es la fase de la IA. Entonces, continuamos con el movimiento. Vamos ya con el D. Mirad, estos se mueven a caballo. Aún así sigue siendo a caballo, perdón, por ruedas igualmente, ¿vale? Ay, a ver. Y tenemos por aquí un cañón de artillería, ¿vale? 6 de antitanque y 9 de artillería. Esto va a venir muy bien. Esto va a venir fetén. Vamos a ver para dónde vamos a tirar. Yo creo que vamos a tirar mejor para este lado de aquí con ellos, porque estas casas son un poco jodidillas. Para hacer daño. Pues venga, solo tienen 5 de movimiento, eso es lo malo. Y por este lado de aquí tienen lado de transporte, ¿vale? Y se mueven 2, eso sí que es verdad. Se mueven 2, pero como el culo. Se mueven 2 como el culo. Vale. Entonces, 800, ¿no? Pues 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. Como se mueve así por ruedas, lo mismo. Venga. Y vamos a mover a este de aquí también y apañado. Y eso le dejamos finalizado. Muy bien. Venga, compañía C. La compañía C lo que voy a hacer va a desplegarla por el otro lado. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 y lo voy a dejar aquí. Este es mortero, ¿vale? Como veis, tenemos aquí un mortero. 4. Y este no lo voy a desatalajar. Vale, lo voy a dejar aquí. No voy a desatalajarlo porque todavía me falta un largo camino. Y es absurdo. Vale, este lo mismo, compañía C. Este sigue siendo también. Este es una ametralladora, ¿vale? 8-3. Que lo ponía en la regla del escenario. Que os lo voy a enseñar en un segundín. Vale, que lo tenemos por aquí. ¿Vale? Lo tenemos por aquí. Un oficial. Y que tenga 283, 2 MG 83 42. Ahí va, 2 MG 83. Y solamente tengo uno. Vale, me falta uno. Vale, me falta uno. Dame... Ah, no me falta ninguno, que lo tengo aquí. ¡Ey! Creía que lo había perdido, pero no, lo tengo ahí. Bueno, pues lo dicho, 8-3, lo vamos a dejar aquí también. Y este va a hacer lo mismo, que se va a venir aquí. Triqui. Y este que se va a venir por aquí. A ver, dame un segundín, que estos de aquí, yo creo que el movimiento por este tipo de terreno sí cuesta 1. Sí cuesta 1. Dame un segundo. Vale, efectivamente, ¿vale? El terreno este de aquí sí cuesta 1. Perdón. Entonces... vamos a volver a recalcular para que todo esté correcto, ¿vale? Es que este, como veis, tiene muchas cositas que hay que estar muy pendiente de todo. Vamos a empezar con la compañía C y después ya nos vamos otra vez a esta compañía B, ¿vale?
y vamos a recalcular el movimiento. Pues sería 0, 1, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4,5 y lo dejamos aquí, 4,5. Vale, pues como ya sabemos que hasta aquí es 4,5, 4,5, 5,5, 6,5. Vale, estos de aquí 6,5. Como estos de aquí son 6,5, es la mitad. Se redondea hacia abajo. 6,5. Vale, seguimos estando por debajo de la mitad. Vale, sí, estos pueden desatalajar sin problema, ¿vale? Pueden desmontar. Vale, perfecto. Perfecto. Ahora ya me quedo yo tranquilo y ya todo queda bien apañado y bien de todo. Ah, toma. Hala. Pues venga, le dejamos este como finalizado. Y ahora vamos con la compañía A. La compañía A que tiene por aquí un infantería por un tubo, 3 de infantería y esto que creo que es una MG. Vale, pues vamos a ver la MG y para dónde tiro yo. A ver, tengo aquí 2 compañías y tengo ahí 2 compañías. Como tengo que ir hacia aquí, porque aquí tengo todos los objetivos prácticamente. Vale, pues voy a moverlo hacia este lado. De hecho me voy a quedar aquí, ¿vale? 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 y nos quedamos ahí. Vale, ahora vamos a mover la siguiente. Tacatá. A ver, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Vale, y los siguientes vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejarlo aquí. No voy a desatalajar, ¿vale? Porque aún estoy muy lejos de todo. Entonces es tontería desatalajar cuando tengo oportunidad de moverme bastante más. Y este lo voy a dejar aquí porque aquí ya tenemos 9 pasos, ¿vale? Y el oficial se va a quedar aquí atrás. Vale, pues con esto ya hemos finalizado el primer turno. Vamos a dejar finalizado y finalizado. Evidentemente ya los americanos no hacen absolutamente nada y lo vamos a dejar aquí. Vale, lo vamos a dejar aquí. Así que lo que habéis visto de momento es solamente movimiento y ya está. En el próximo vídeo pues ya vamos a ver un poquito más de chicha. Ya vamos a ver, voy a intentar entrar aquí de alguna manera con un asalto, aunque todo depende de la iniciativa, a ver quién la tiene. A ver quién la tiene. A ver, voy a ponerlo un poquito mejor la cámara. Pues sí, lo dicho, que intentaré entrar aquí y después intentaré bombardear esto y ya veremos también nuevas mecánicas como los bombardeos. Si sale todo bien y todo correcto y esas cositas. Bueno, por lo menos ya hemos visto cositas nuevas, ¿vale? Como atalajar y desatalajar. Bueno, atalajar no, porque ya estaban atalajados, ¿vale? Ya estaban todos montaditos y era simplemente moverse. Pero desatalajar ya lo hemos visto. Para hacer eso, acordaros que hay que consumir solo la mitad de movimiento, ¿vale? Y si tú haces la acción de montar, ¿vale? Solo puedes montar, en este caso, aquí, en estos de aquí, solo puedes montar y moverte la mitad, nada más. Y en caso de montarte, solo podrías hacerlo dándole la vuelta y ya está, en estos de aquí. Hay otras fichas, ¿vale? Que son solo camiones. Entonces, ¿cómo se utilizan los camiones? Los camiones, imaginaos, vamos a ponerlo esto aquí, ¿vale? Imaginamos que tenemos aquí un camioncito, ¿vale? Y no hay nada más, solamente camioncito, ¿vale? Imaginaos que no está la infantería y queremos montar a una infantería. Pues solo permite 3 pasos, ¿vale? Si el camión tuviese 2 pasos, solo permitiría entrar a una sección que solo tuviera 2 pasos, ¿vale? Solo permite subir, montar o lo que queráis llamarlo, una cantidad de pasos igual a la que tiene el camión. Y después ya
en ese mismo turno te podrá mover solo la mitad y ya está, y no puedes hacer nada más, ¿vale? En este caso, cuando son con transporte intrínseco y has desmontado, desatalajado, como queréis llamarlo, ya no puedes volverte a subir a menos que la campaña, no, el escenario te lo permita. Eso es importante para tenerlo en cuenta, ¿vale? Y nada, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre os digo, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. Podéis seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!